Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Sí. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes. Bueno, creo que ya están viendo la pantalla. Díganme si no la ven, por favor. Sí la ¿Sí te vemos, ves? maestra. El examen, sí. Antes del examen que tuvimos, lo que estábamos viendo era, pues, determinando las utilidades. Ahí fue donde nos quedamos, en ver las utilidades y encontrar el punto de equilibrio. Y esta lámina que ustedes ven en pantalla ya la habíamos puesto, de hecho eran las últimas que estábamos identificando, pero todavía no terminamos de ver el tema de la semana 8, así que estoy trabajando con la diapositiva de la semana 8. Y les comentaba que, bueno, toda empresa en cualquier momento se encuentra con tres de estas condiciones, es decir, no hay otra forma en la que puedan operar las empresas. Uno, o está teniendo utilidades positivas, o está teniendo pérdidas, o está justo en el punto de equilibrio, que es el momento en el que ni gana ni pierde, únicamente recupera lo que está gastando en sus procedimientos, ¿no? De tal manera que la utilidad se convertiría en cero. No hay otra forma en la que las empresas puedan operar más que esas tres opciones, ¿no? Normalmente, cuando una empresa está obteniendo utilidades en el corto plazo, se espera que esta condición permanezca a lo largo del tiempo. Pero hay que tomar en consideración que cuando una empresa le está yendo bien, lo que va a suceder es que va a haber otras empresas interesadas en hacer lo mismo que tú haces. ¿Por qué? Pues porque ven un nicho de oportunidad. Dice, mira, él está yendo bien, voy a hacer lo mismo. De hecho, hay gente que luego dice, es que quiero poner un negocio. ¿Y qué quieres poner? Ay, pues una pollería. ¿Y por qué una pollería? Ah, porque a mi vecino le va bien con una pollería, ¿no? Ese es el tipo de expresiones que la gente utiliza. Eh, Estoy viendo que le está yendo a alguien bien, entonces quiero hacer lo mismo para poder tener ganancias. Lamentablemente eso va a alterar la industria. En el momento en el que nosotros tenemos un comportamiento de mercado, lo que vamos a registrar es que al incrementarse el número de oferentes, la dinámica que tenemos se altera. Por lo tanto, las utilidades de nuestra empresa pueden cambiar, ya sea para bien o para mal. Podría ser que me fuera mejor porque la gente al conocer a la competencia diga, no, pues estábamos mejor con el que teníamos. O puede ser al revés, que resulte que a la hora que él entre, la gente descubra una nueva alternativa y se vayan con él a comprarle, ¿no? Entonces, en el corto plazo, las empresas es normal que las empresas, después de que estaban teniendo ganancias, puedan tener pérdidas, pero lo ideal es que no alteren su comportamiento, no se desesperen y esperen un tiempo para poder identificar si es pertinente cerrar o no las operaciones de la empresa. Obviamente, gran parte de eso va a determinar por algunos indicadores que ahorita vamos a ver, ¿no? Eh, lo ideal para poder determinar si voy a cerrar operaciones en el corto plazo es que yo haya podido cubrir todos mis costos fijos, es decir, que no deje adeudos porque si no, pues realmente estaría quedando peor de cuando empecé el negocio, ¿no? No tenía y ahora voy a tener menos de lo que tenía. De hecho, por ejemplo, esa es una circunstancia muy clara. Hay estudios que han demostrado que las personas que se ganan la lotería y no entienden esto, tienden a quedar más pobres al cabo de un año de lo que estaban antes de ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque justamente creemos que todo va a ser ganancia y empezamos a hacer más gastos en lugar de menos o de liquidar las deudas que ya teníamos. Entonces terminas colapsando, sale peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, las decisiones de cerrar la empresa en el corto plazo va a depender justamente de que el ingreso que están obteniendo permita cubrir los costos de sus variables totales. El costo variable total, perdón. Eh, Ahora bien,
En el largo plazo, la forma en la que vamos a estar tomando decisiones va a cambiar. Entonces, aquí sintetizamos que los costos totales son igual a los costos fijos totales más los costos variables totales y que el ingreso es igual al precio por la cantidad que colocamos, perdón, que vendimos, y la utilidad sería entonces el ingreso total menos nuestros costos totales. Cuando nosotros entonces en un negocio estamos teniendo pérdidas, antes de tomar una decisión de cerrar, lo primero que tengo que ver es si es posible disminuir mis costos. ¿Cuáles de los costos tendría yo que disminuir para poder ver si la situación mejora? ¿Los costos fijos, los costos variables o los costos totales? Ustedes contesten. ¿Cuáles de los costos tengo que ver? ¿Cuáles tengo que reducir? ¿Fijos, variables o totales? Barragán tiene la razón, son los fijos. Nunca vamos a transformar primero los costos variables. Los costos variables están relacionados al proceso productivo. Entonces yo lo que busco es vender más, no menos. Entonces, si yo reduzco los costos variables, altero la producción. Pero los costos fijos en realidad son un lastre. Nosotros debemos de disminuir los costos fijos, no los costos variables. Nuestra primera reacción cuando nuestra empresa no le está yendo bien es reducir costos fijos. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí teniendo un gasto que no se relaciona directamente con el proceso productivo. ¿Sí? De hecho, antes, bueno, ustedes, la mayoría son muy jóvenes. Antes no existía esto del just in time o inventario cero. Ajá, eso no existía. Así que la gente tenía muchos inventarios. Las empresas tenían inventarios en sobrecarga, ¿no? Y eso es un costo fijo, ¿sí? Eso es un costo fijo. Cuando yo tengo algo que no se mueve, es un costo que está ahí estático, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se inventó la gente para reducir costos fijos, perdón? Automáticamente lo que hizo fue reducir inventario. Y se inventó entonces el just in time. Yo tengo que tener lo mínimo de inventario, si lo vemos perfectamente en la industria automotriz. ¿Qué se hace en la industria automotriz? Se tiene un software que está reportándole a todos los proveedores cómo está el proceso productivo para que la parte que tiene que llegar llegue a tiempo a la línea de producción y no se sobrecargue el inventario. Eso permite disminuir costos fijos. Por aquí, no pregunta, afirma que puede depender del giro. La respuesta es no, no depende del giro. Esto es determinante. Los costos fijos son los que se reducen primero, o los que vamos a buscar reducir primero cuando tenemos un problema de utilidades. Es lo primero que vamos a hacer. Se los decía yo en la clase antepasada. Mis alumnos, cuando desarrollan un proyecto de inversión y quieren poner un negocio, lo primero que piensan siempre es, yo voy a poner un negocio y apenas estoy vendiendo tamales, pero yo voy a ganar 40,000 pesos. Oye, ¿cuántos tamales has vendido? No, ninguno, pero yo quiero 40,000 pesos de sueldo porque soy gerente y voy a tener un gerente de mercadotecnia y voy a tener un gerente de mantenimiento. Ok, ok, pero ¿cómo es tu empresa? Ah, no, yo nada más voy a tener un bote de tamales. Entonces, yo no puedo tener un paquete administrativo tan grande cuando en realidad mi proceso productivo no me lo permite. ¿Sí? Entonces, la primera decisión que vamos a hacer cuando nuestras utilidades en el corto plazo están en cero, o sea, estamos en equilibrio o estamos teniendo pérdidas, es revisar tus costos fijos. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo están tus costos fijos? ¿Tienes ahí alguna sobrecarga? ¿Hay algo que pudieras reducir? ¿Hay algo que eh, que podrías cambiar? Por ejemplo, no sé, a lo mejor tienes todo un equipo de contadores
y dices, ¿sabes qué? No lo puedo costear ahorita, mejor hago outsourcing, contrato a una empresa contable que me lleve nada más mi contabilidad sin tener que pagar toda la estructura de un área de contabilidad, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Reduces. Ahora, punto número 2. Resulta que ya checaste tus costos fijos y los tienes al mínimo. O sea, realmente ha sido muy administrado, tus salarios son coherentes con lo que tienes que pagar en virtud del giro del negocio y de lo que se está produciendo y demás. Tu renta o lo que estés pagando por el lugar en el que estás es adecuado. En fin, realmente ya no hay dónde reducir tus costos este, fijos, entonces debes de evaluar si podrías modificar costos variables, porque cuando modificas costos variables generalmente tiendes a disminuir la calidad. Entonces tendrás que evaluar si la transformación que vas a hacer valdrá la pena, porque una disminución en tus materias primas, en la calidad de tus materias primas, comprar materia prima más económica, podría significar la pérdida de los clientes que tienes. Por eso es una decisión que tomas al final, no al principio, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, eso es en el corto plazo y volvemos a decir, y si yo quiero cerrar el negocio, debo de tener claro que liquide lo que tenía que liquidar. Entonces, lo que acabamos de decir se muestra en la gráfica que ustedes ven ahorita. Tenemos oferta y demanda, que es en la industria, y nos está diciendo que a 8,000 unidades producidas, el precio de equilibrio es 5. Cuando nosotros tenemos un precio de equilibrio en 5, eso quiere decir que estamos tablas, ¿sí? No hay algo adicional. Lo que vamos a tener entonces que el precio va a ser igual a los ingresos. Ahí sería igualito, quedaría en tablas. Nosotros podemos ver en el otro lado varias curvas que ya habíamos graficado en otros ejercicios. Tenemos nuestros costos totales graficados, nuestros costos variables promedio, nuestros costos totales promedio, nuestros costos variables promedio y nuestros costos marginales total. El punto en donde eh, se llega el precio conecta con la curva ascendente de los costos marginales, nos va a determinar el punto tope de los costos de producción a corto plazo. ¿Sí? Entonces trazamos una línea ahí en el precio 5 y donde choca con nuestra curva de costos marginales, conectamos todas las demás y podemos identificar ahí, ¿sí?, nuestro tope. Luego, de ahí trazamos una línea en el momento en el que esta misma línea que trazamos hacia abajo me choca o conecta con mis costos totales promedio y entonces me dice que de 4,5 a 5 yo voy a empezar a quedar tablas. O sea, no voy a tener ganancias, únicamente estaría recuperando lo mínimo para poder operar sin perder nada. Ahora bien, en el largo plazo las cosas cambian. En el largo plazo, el equilibrio competitivo se logra cuando el precio es igual a los costos marginales de corto plazo, igual a los costos promedios de corto plazo, igual a los costos promedio de largo plazo. Debe de quedar igualita la cantidad en eso. O sea, conectarse ahí es cuando volvemos. El precio quedaría aquí en vinculando el costo medio, el costo marginal y de corto plazo y también el costo medio de largo plazo. Las utilidades van a ser cero. Estamos en equilibrio. Acuérdense que cuando estamos en equilibrio, estamos en cero. No hay ganancia.
y solo es para ver si funciona el negocio, si podríamos rescatar. Entonces, en síntesis, en corto plazo, el ingreso total mayor a los costos totales son utilidades. Pérdidas cuando el ingreso total es mayor o igual a los costos variables totales o cuando el ingreso total es menor que mis costos variables totales. Ahí estaríamos teniendo pérdidas. Decisiones en el corto plazo. Cuando el precio es igual al costo marginal, seguimos operando. Aunque, claro, tenemos ganancias. En la primer renglón tenemos ganancias. Claro que seguimos operando. Pérdidas. Yo tengo pérdidas, pero mi precio está igual que el costo marginal. En este caso, aunque tengo pérdidas, voy a seguir operando, pero voy a buscar alternativas de solución. ¿Y en qué momento voy a cerrar? O sea, definitivamente digo, ya no se puede mantener este negocio cuando la pérdida es igual al costo fijo total. Esto es una, digamos, son disposiciones, no es sugerencia. Así es. Ajá. Por lo tanto, si ustedes se fijan en las fórmulas, el costo fijo es el que se toma como decisión para cerrar un negocio. En el caso de largo plazo, cuando nosotros, ajá, cuando hay utilidades, es muy probable que lo que surja es mayor competencia. Por lo tanto, es momento de tomar la decisión de expander el mercado. ¿Sí? No se vendía solo en la capital de San Luis Potosí, llegaron más empresas porque vieron tu éxito, empieza a vender en pozos. ¿Me explico? Eso es expandir el negocio. Abre tu negocio, empieza a colocar en otro sitio para poder irte haciendo de clientes más en mayor volumen, pero en otra zona donde ahorita no tengas tanta competencia. En el caso de las pérdidas, lo que vas a tener es una contracción. ¿Qué quiere decir? Ve haciendo chiquito el negocio. ¿Por qué? Porque es necesario tomar la decisión de si vas a salir o le permites oxigenarse y resurgir. Entonces, esas son las decisiones a largo plazo. Ahora bien, pero es lo mismo las utilidades que los beneficios. Es un sinónimo. ¿Qué diferencia hay entre una utilidad y un beneficio? Porque hasta ahorita hemos hablado de utilidades, pero ojo, voy a meter una variable más, beneficios. ¿Es lo mismo una utilidad que un beneficio? Sí, no. ¿En qué es diferente? ¿Qué se les ocurre que es? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a darles un ejemplo, a lo mejor de ahí sale. Sí, Juan Francisco. Sí, bueno, por ejemplo, la utilidad, pues obviamente son las ganancias brutas, ¿no? Por así decirlo, mientras que el beneficio es la cantidad neta, por así decirlo. Por ejemplo, la utilidad es antes de descontar impuestos y otros gastos, mientras que el beneficio es se puede decir que la cantidad neta, por así decirlo. No, esa no es la diferencia entre beneficios, pero gracias por participar, o sea, por a contribuir en esto. Es importante que entendamos, bueno, les voy a poner un ejemplo y a lo mejor, aquí está, perfecto, Noyola nos lo dice, ¿no? Dice, la utilidad es la ganancia que queda después de costos y gastos. El beneficio es cualquier ventaja o resultado positivo que se obtiene, no necesariamente dinero. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una utilidad y un beneficio. Muy bien, así es, Noyola. Nosotros tenemos que tener claro la razón primera por la que tienes un negocio. Si tú solo abriste un negocio para tener utilidades, evidentemente no es todo lo que dijimos al principio de esta clase hasta la lámina anterior es para ti. Pero si tú abriste un negocio porque lo que querías no solo eran utilidades, sino beneficios, a veces podemos tener pérdidas económicas, ¿sí? Pero tener beneficios de otro tipo.
Voy a darles un ejemplo muy político, ¿sí? La pensión de adultos mayores que tiene el gobierno es un proyecto, obviamente, eh, que busca el bienestar social. Podemos o no estar de acuerdo con él, pero vamos a verlo desde los ojos de negocio. ¿Sí? La idea era, o el principio básico de esa política pública, es reducir la pobreza en el país y darle autonomía a los adultos mayores. Esas son las razones por las que en el diario oficial de la Federación se establece por qué se le está dando dinero a las personas, a los adultos mayores. Al hacer este proyecto, ¿el gobierno tiene utilidades? ¿Gana algo económicamente hablando? Directamente, no, pues no, como me hacen con sus cabecitas, no, no es cierto, no tiene, claro, no. De hecho, tiene pérdidas. Recientemente incluso se está debatiendo el tamaño tan grande de la deuda pública que se ha generado a partir de las políticas públicas, del dinero que está repartiendo entre becas y la pensión de adultos mayores, ¿no? Entonces, no tiene utilidades, tiene pérdidas. Pero como dice Juan Francisco Gerardo, pero tiene aprobación del pueblo. Eso es el beneficio, ¿sí? Es totalmente clientelar y lo que ha ganado son beneficios electorales, como nos dice Conde, ¿sí? Lo que gana es la preferencia del electorado, legitimidad en ciertos grupos sociales. Entonces, no gana utilidades, pero tiene beneficios, ¿sí? Es igual, por ejemplo, con algunos negocios que ahora enmarcamos que se llaman, eh, bueno, tenemos algunos negocios que se llaman de suma cero. A partir del que surgieron los objetivos del desarrollo sostenible con la ONU y se establece el desarrollo de empresas socialmente responsables. Las empresas que originalmente confundían ser socialmente responsables con ser, ¿cómo se llama? Andar dando dádivas, hoy saben que no, que tienen que hacer proyectos de impacto social en el que su nombre se beneficie. Y pueden ser, bueno, por ejemplo, hay una empresa que se llama ECT, a lo mejor la conocen porque es la creadora del papel de baño Justin One. No sé si lo conocen, ¿lo han visto alguna vez? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? Ok, déjenme buscarles en una imagen para que lo puedan ver y quede más claro. Es este papel, ¿sí? Este papel que pertenece a la compañía Regio. Antes la empresa se llamaba Regio, de hecho, cambió su nombre para poderse convertir en una empresa nueva que se llama EasyTip. ¿Por qué tuvo que cambiar su nombre? Para quitarse del fondo cosas que había elaborado mal como estrategia cuando el mundo era distinto, ¿sí? Cuando el mundo era distinto. Entonces ellos tienen unas campañas muy fuertes de responsabilidad social. En las empresas que son socialmente responsables, algo que le temen mucho es que lo que le invierten a responsabilidad social se convierta en una pérdida, ¿sí? O sea, que sea más un gasto que una inversión. ¿Sí me doy a entender? Muchas empresas se muestran entonces renuentes a ser socialmente responsables, porque dicen, bueno, es que le voy a estar invirtiendo dinero bueno al malo. ¿Para qué? Para solamente para como taparle el ojo al macho y asumir que estoy haciendo bien las cosas. Esta empresa no lo vio así. Ellos dijeron, esto de ser socialmente responsable es tan importante que necesito remasterizarme totalmente. Cambia su nombre, ¿sí? Cambia su identidad, cambia su imagen.
Por ejemplo, una de las personas que era la imagen de esta empresa era Bárbara Mori. Bárbara Mori, no sé si la identifican, era una chica muy, muy guapa, ¿no? Y salía en los comerciales siempre en calzoncitos y en brasiercito. No sé por qué tendría que salir así una mujer cuando vendía papeles higiénicos, pero en particular vendía toallas sanitarias. Regio es dueño de Saba, de la empresa Saba. Entonces, em, esa era su imagen. Ahora, Regina Blandón es la imagen de Saba, una chica que no muestra carnes, ¿no? Hay un cambio ahí, totalmente. Bueno, pues esta empresa le empezó a invertir muchísimo en tecnología a sus productos. Decidió que las toallas sanitarias deberían de ser súper delgaditas a través de ingeniería y con eso absorber mucho más y no tener que estar comprando tantas toallas sanitarias y con eso disminuir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos que son biológico infecciosos, ¿no? O sea, todo lo que es cuestión de menstruación, pues es biológico infeccioso cuando terminan los residuos sólidos urbanos, ¿no? La invierte totalmente y uno podría decir de primera entrada, a ver, ¿quiere decir que está vendiendo un producto en el que van a comprar, la gente va a comprar menos? Sí, van a comprar menos. Esa es su estrategia. ¿Alguien me puede decir, o les voy a dar el otro ejemplo, el rollo de papel que vieron Justin Wang se caracteriza porque ellos garantizan que con solo un cuadrito de papel de baño tú te limpias bien. Y desarrollaron la tecnología para hacerlo. Y entonces dicen, si con un solo cuadrito te vas a limpiar bien, no tienes que gastar tanto en papel de baño. Eso disminuye los residuos en los vertederos y somos entonces socialmente responsables con el ambiente y económicamente responsables con nuestros clientes. Entonces, si lo vemos con las empresas tradicionales, esto no es como muy coherente. ¿Alguien me podría decir por qué sí es un buen gancho? Ya me pusieron ahí que es una estrategia de mercadotecnia, pero hay que entender que no solamente, ok, dice Juana María, vende menos, pero te sientes responsable por minimizar tus desechos. Ok, podría ser, pero en realidad no vende menos, vende más. ¿Por qué la empresa, cuando dijo y que el rollo hace que disminuye? Muy bien, excelente Israel, porque empezó a captar un público que no tenía antes. Sí, el cliente uno compra menos rollos de papel, pero él se vuelve vendedor de la empresa, un cliente vendedor. Es decir, quien promociona el producto son los clientes. Y empezó a decir, oye, ¿ya compraste Justin One? Es que fíjate que ahorro un chorro en papel de baño. Y además, pues, si a ti te gusta cuidar del medio ambiente, pues resulta que disminuyes tu carga. Entonces, se suma un nuevo cliente. ¿Me doy a entender? Ahí exactamente dice Barragán, por lo menos la gente intentaría comprobar si eso es cierto. Comprarás un paquete y dices, ¿cero funcionará? Oye, pues vamos a ver. Así que resulta que la empresa aparentemente está disminuyendo sus utilidades en una primera instancia, pero aumenta sus beneficios. Y a la larga, los beneficios se traducen en un aumento de utilidad. ¿Me pueden explicar por qué acabo de decir lo que dije? ¿Por qué dije que en un primer inicio disminuye sus utilidades? ¿Por qué estaría disminuyendo sus utilidades? ¿En qué áreas las está disminuyendo o qué cambios hizo que impactarían una reducción de utilidades al haberse vuelto así la empresa? Sí, Gerardo, Juan Francisco. Principalmente por el gasto que hubo al invertir en nueva tecnología. Excelente. Claro, lo primero que tuvo que hacer fue hacer una mayor inversión en tecnología, tanto en desarrollo como en comprar los equipos que iban a servir para poder hacer ese nuevo papel, ¿ok? Por lo menos, de entrada. Muy bien, también por acá Barragán nos puso desarrollo de tecnología para el papel, por ejemplo. Ok. Además,
¿En dónde tendría que invertirle antes de poder tener un resultado óptimo? Ya cambió la tecnología, desarrolló un nuevo papel. ¿En dónde más va a tener que gastar un poco más de lo que gastaba antes? Obvio, gastó en investigación, excelente. Sofía también nos dice, en mercadotecnia, tiene que lanzar toda una nueva estrategia de publicidad, promoción, etcétera. Colocarse nuevamente en el mercado, ponerse en la identidad de las personas con un nuevo nombre es opuesto. Entonces, primero disminuyó sus utilidades, pero tenía claro que iba a obtener beneficios. Ya dijimos que los beneficios eran una nueva identidad, más amable con el ambiente y por lo tanto eso me permite, como decía Israel, captar un público que anteriormente no tenía, ¿sí? Cuando una empresa, en algunos países, por ejemplo, se está poniendo ya como bloqueo para poder vender en ellos, que si tú no eres una persona socialmente responsable, entonces, una compañía socialmente responsable, entonces no puedes entrar a ese país. Así que también al hacer esto estaba garantizando accesos a países donde se están poniendo normas mucho más rígidas de ingreso. Sumaba beneficios, ¿ok? Y luego eso generó utilidades, ¿no? Nuevas utilidades, diferentes utilidades. Entonces, siempre o casi siempre, de una forma muy capitalista, nos centramos primero en ver ganancias económicas, pero debemos de tener en cuenta que lo que tenemos o lo prioritario es tener también beneficios. Entonces habrá gente que hace ciertos negocios no por tener los bolsillos llenos, sino por muchas otras razones. Tengo una clienta, una exalumna que estudió en la Universidad de Lyon en gastronomía y ella tiene una pastelería aquí en San Luis. Cuando ella empezó a hacer su negocio era como cualquier pastelería, pero un día ella es cristiana. Entonces, un día ella decide que lo que está haciendo como vende no está alineado a sus creencias religiosas, que le estaba dando gente exactamente, perdón, lo que dice Barragán, sí, son negocios que tienen ganancias, pero no son voraces, ¿no? No tienen el capitalismo voraz. Entonces esta niña dicen, lo que yo hago al vender viola mis principios religiosos. Estoy siendo avariciosa, le estoy entregando a mis clientes pura porquería que les hace daño al cuerpo, porque pues la verdad es que es hasta triste, ¿no? Decimos que amamos a alguien y le regalamos chocolates y pasteles, cosas que no podrían funcionar, ¿no? Digo, a todos nos gustan los chocolates o a la mayoría y los pasteles también, pero la verdad es que es algo malo para nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿cómo puedo vender pasteles sin dañar a la gente? Y toma la decisión de volverse una empresa socialmente responsable al 100%. Lo primero que hizo es, no voy a usar harinas ultra refinadas. El harina ultra refinada daña el intestino y provoca problemas principalmente, está muy relacionado con cáncer de colon. Entonces dijo, no voy a poner harinas ultra refinadas. Voy a usar harinas de almendra, de coco, otro tipo de harinas y si uso trigo será integral. Siguiente cosa que hizo, dice, no voy a hacer productos express. Así que casi todos sus productos, la mayoría son de masa madre, lo que significa tener en reposo la masa por más de una semana, ¿sí? Exactamente, va a entrar al mercado saludable o mercado keto, va a cambiar su giro, cambió su giro. Después que dijo, ok, yo necesito fresas, por ejemplo. En vez de comprarle a una gran empresa que usa un chorro de fumigantes, etcétera, le voy a comprar a pequeños productores domésticos. Y sus fresas vienen de ahí. Ella, por ejemplo, fabrica su propia mantequilla de cacahuate para sus productos. Se endulzan con dátiles o con miel
no utilizan nada químico y desarrolló una línea completamente saludable. De hecho, no venden nada con vasos desechables, no venden, o sea, si tú quieres ir a comprar un café, o te sientas ahí a tomártelo o lleva tu termo, porque ella no te va a vender en un vaso desechable nada. Entonces, al principio la gente le decía, oye, pero es que vas a perder clientes. Es que ¿quién te va a querer comprar así? Y cuando ella empezó no estaba la onda del segundo cerebro. No sé si saben algo al respecto, pero existe nuevos estudios científicos que dicen que los humanos tenemos dos cerebros. El cerebro que piensa en nuestra cabeza, pero tenemos un cerebro en el intestino que está vinculado con el recordar ciertas emociones y que por lo tanto el intestino lo tienes que tener lo más saludable posible. Y esta idea, que es muy innovadora, establece que no debes de comer harinas procesadas, no debes de comer lácteos cuando ya eres adulto, eso es solo para los niños, y que no puedes comer grasas en exceso ni azúcares procesadas porque daña al intestino y eso está provocando altos niveles de depresión, ansiedad, además de enfermedades graves, ¿no? Ella lo hizo antes de eso, así que ahora que se surge este boom, su negocio empezó a tener una serie de clientes que eso es lo que buscan que el dueño del negocio esté preocupado por lo que le está vendiendo, no por la cantidad de dinero que se embolsa. Y le está yendo bien. ¿Por qué puedo decir que le va bien sin ver su contabilidad? Porque simplemente tiene 4 empleadas en el mostrador, ¿no? Tienes que pagar 4 salarios de entrada ahí, ¿sí? Hace todo lo que produce, todo lo vende. Así que el producto es nuevo para el día siguiente. Entonces tiene una buena rotación de su inventario, tiene clientes fieles. De hecho, hay gente que de antemano pide el pan que va a querer o lo que va a necesitar para el día siguiente o para los 2, 3 días siguientes y ella ya lo tiene previamente establecido. Así que la verdad es un excelente lugar y muy bueno, sobre todo para aquellas personas también que les gusta pues no subir mucho de peso. Bueno, yo, por ejemplo, no soy delgadita, ni remotamente, pero yo, por ejemplo, no como lácteos, no como cereales, no como azúcar procesada, no como nada de eso, aunque me vea gorda, en realidad cuido mucho lo que como y yo no puedo estar comprando postres, ni panes, ni nada de eso en cualquier lugar, así que soy una clienta de ella, ¿no? Me preguntan aquí dónde está, pues en Himno Nacional, ella está en un negocito que se llama Delau, tu postre saludable, y está aquí en Himno Nacional a una cuadra de Mariano Jiménez con rumbo hacia Morales, digamos, ¿no? Una cuadra después de la esquina de Mariano Jiménez. En la mera esquina está el lugarcito, ¿no? Entonces, vamos a identificar que ella basó su negocio en beneficios antes que utilidades, pero al haber puesto su atención en beneficios, lo que resultó fue que tiene utilidades, pero su ojo no estaba posicionado inicialmente en las utilidades. Su ojo estaba puesto en beneficios cuando hizo su negocio transformar. Entonces, este tipo de cosas la podemos ver. En la pantalla ustedes están viendo una lámina que justamente hace un contraste entre la utilidad y el beneficio económico. Llamaremos utilidad entonces al resultado contable de ingresos menos costos explícitos, es decir, costos facturables. Obviamente, todo el cálculo se basa en registros contables, tiene un enfoque totalmente de contabilidad financiera. La interpretación es si es positivo el resultado, la empresa le está yendo bien, es rentable contablemente. La fórmula es utilidad total es igual a ingreso total menos costo total. Pero en el caso del beneficio económico, estamos diciendo que los beneficios de una empresa van más allá de los costos. eh, a ver, antes de seguir con esto, me preguntan,
y al cambiar su materia prima le deja la misma utilidad, ¿no? De hecho, obviamente su materia prima es más cara. Pero volvemos, y ustedes me podrían decir, y entonces sus panes son carísimos. No, está en precio a cualquier pan artesanal de la línea artesanal que tenemos ahora, ¿no? Sí, no te va a costar tan barato como el pan de la superior, ¿no? Porque el pan de la superior es industrializado. Es decir, no se deja fermentar con el debido tiempo, sale el pan de todos los días, fermentado en ese momento. Em, sí, su producto es más caro. O sea, estamos hablando, no sé, de que los panes más o menos ahora valen entre 28, 30 pesos un pan, ¿no? Pero es otro tipo de pan, pero es para otro tipo de clientela, ¿sí? Pero volvamos, la materia prima sube, el precio del producto sube, entonces su utilidad, lo que ella tiene marcado como utilidad, lo sigue obteniendo. Pero acuérdense que su ojo no estaba en la utilidad, estaba en que al vender ella se sintiera satisfecha con lo que hacía. Primero, en poderle dar a un cliente un producto de calidad. Segundo, tercero, contribuir con el mundo a darle productos sanos, a que puedas comerte un postre sin que sientas culpa de que estás comiendo algo que te va a hacer daño o que te va a hacer engordar. Y al mismo tiempo reducir los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces tiene como un proyecto más visualizado hacia el beneficio que hacia la utilidad, aunque tiene utilidades, ¿sí? Porque no podemos tener un negocio socialmente responsable que no nos dé ganancias. Entonces sí tenemos que tener ganancias, solo que hay que entender en dónde están puestos tus ojos, ¿sí? ¿Están puestos solo en el dinero? Es válido, tú sabrás, ¿no? Está puesto en otras cosas, ¿sí? Es eso algo que tienes que evaluar. Por eso nosotros en economía no es de ahorita, es de siempre. Nosotros no vemos las ganancias como ven los contadores. Para nosotros hay gente que va a poner un negocio, nosotros los vemos y decimos, bueno, parece, hasta decimos eso, ay, este es el negocio, voy a usar un concepto bastante, falocéntrico o machista, ¿no? Decimos, mira, este negocio parece que se lo puso el esposo a la señora para que deje de estar dando lata en su casa, ¿no? Es de ese negocio que dices, oye, creo que no hay nadie ahí, nadie entra a comprar o entra muy poquita gente a comprar, ¿no? Ah, pues es que en realidad lo que ese negocio genera son más beneficios que utilidades. Sí genera utilidades porque te necesitas pagar tus costos, pero le da, por ejemplo, autonomía, el que se sienta realizada una persona, en fin, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y trabaja. Y podríamos decir, ¿por qué trabaja si tiene tanto dinero? Porque es que el trabajo no me da cosas más allá del dinero, ¿sí? Me legitima, me da independencia. Bueno, por ejemplo, yo lo veo aquí con los maestros, cuando los maestros hombres se jubilan, se mueren bien rápido. Bien rápido, en poquito tiempo los vemos uno muertos. ¿Sí? Tenemos que ir a su funeral. ¿A qué se debe? A que pierde perspectiva. ¿Sí? Sí sigue ganando su pensión y en la autónoma la pensión siempre o la mayor parte de las veces empata al 100% de lo que ganabas. Así que, digamos, sigue ganando lo mismo, pero ahora está en casa viendo la tele y eso los poncha y los anula y muere. Entonces, un trabajo te da más que el dinero, que el salario que te daba. Lo que te da son beneficios, te da prestigio, ¿sí? Te da renombre, incluso pues te hace estudiar, mantenerte actualizado, en fin, te da relaciones. ¿Me doy a entender? Entonces es igual, los negocios hacen eso. A veces podemos ver que no te dan los millones el negocio, pero te hace sentirte bien contigo mismo. Entonces, hay una viejita con la que yo voy a comprar gorditas, está muy viejita y sigue vendiendo gorditas. Y sus hijos le dicen, ya no, a mamá, ya no hace falta. ¿Qué necesidad tienes si nosotros te apoyamos, si la pensión, si todo? Y ella dice, no, porque el día que yo deje de trabajar me muero. Entonces es igual, hay negocios que están hechos para obtener más beneficios
que utilidad. Entonces, veamos la columna de beneficio económico. Entonces les decía, es ingresos menos costos explícitos, hasta ahí es contable, pero también le vamos a agregar los costos implícitos, ¿sí? ¿Cuáles son costos implícitos? Tu tiempo, eso es un capital, es un gasto implícito, ¿sí? Eh, ¿cómo se llama? Tus relaciones es un costo. Hay gente que antes yo trabajaba mucho para los partidos políticos, entonces yo cobraba por hora el que me llamaran a hablar con las mujeres de ahí, yo cobraba 800 pesos la hora, ¿sí? Y un día alguien me dijo, oye, pero es que es mucho dinero, yo te voy a pagar 100 pesos la hora. Digo, pues contrata a alguien más. Y alguien me dijo, otra persona me dijo, oye, pero chamba es chamba. No, hay momentos por los que no vale la pena apagar la televisión. ¿Por qué? Porque tenemos costos implícitos. Ir a hacer tu trabajo implica levantarte, vestirte, pasar estrés en el tráfico, em, tener que tolerar un chorro de gente que luego es bien odiosa, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la zona industrial, soportar a alguien que era más tonto que yo, que era mi jefe, ¿sí? Y tener que callarme y tener el estómago todo hecho bolas todo el tiempo con una colitis y una gastritis al 1 millón, eso lo tengo que soportar y es más allá de lo que es el salario. Así que uno tiene que sopesar, ¿me explico? Tenemos que decir en algunos momentos, lo que me interesa es el sueldo, ¿en serio? Cuando mis hijos llegaron a la preparatoria, yo tuve que decidir, o la zona industrial o mis hijos. ¿Por qué? Pues porque la zona industrial yo tenía hora de entrada, no tenía hora de salida. Estaba en el área de logística. Me tocaban los embarques de comercio exterior, así que tenemos hora de entrada, no tenemos hora de salida, y no importa dónde estés, vas a tener que contestar el teléfono y atender algún problema de un embarque que ya se atoró, un barco que no llega, una aduana detenida, un tráiler asaltado. Y empecé a vomitar sangre de la gastritis. Y mis hijos no me veían más que cuando yo llegaba en la mañana para llevarlos, cuando en la mañana los veía para llevarlos al colegio. Y nada más. Entonces tiene uno que decidir. ¿Ganaba mucho más en la zona industrial? Sí, indiscutiblemente. Pero ¿qué estás dispuesto a perder por tener algo, no? Entonces yo no pensaba perder a mi familia. Así que tuve que tomar otras estrategias para poder seguir teniendo utilidades, pero no perder mis beneficios. De hecho, incrementarlos. Entonces, eso viéndolo desde el ámbito personal, pues obviamente en las empresas también tienes que tomar esas decisiones. Em, Aquí lo que vamos a hacer en el enfoque ya no es solo la contabilidad financiera, sino pues tu estrategia empresarial y un análisis completo de estrategias de impacto con tu entorno. Y aquí vamos a tener que si el beneficio es positivo, la empresa genera un valor económico real. No solo genera ganancias, genera impactos positivos multiplicadores. Entonces tenemos beneficio total es igual al ingreso total menos la suma de los costos totales más los costos implícitos. Veamos un ejemplo, ¿sí? Dice, una empresa familiar obtiene ingresos de 100,000 pesos y tiene costos explícitos de 80,000. Su utilidad contable, por lo tanto, es de 20,000. Si solo veo la utilidad, diríamos, vas bien. ¿Sí? Hasta ahí. No vean lo de abajo, vas bien. Ok. Pero imaginen que el dueño dejó de trabajar en otro empleo donde ganaba 25,000 pesos para poder poner ese negocio. ¿Sí? Ese ingreso perdido es un costo implícito que nunca tomamos en cuenta, pero que ahí está. Así que son 100,000 menos los 80,000 de tus costos
explícitos más los 25,000 que dejaste de ganar. Entonces, en realidad tienes una pérdida de 5,000, no una ganancia de 20. Claro, aquí deberíamos de agregar, sí, pero obtuve algo a cambio. ¿Sí me explico? Que, o sea, podemos sumarle algo más o quitarle, restarle a estas pérdidas, podría haber una ganancia, ¿no? Por ejemplo, autonomía. O lo que les decía, no tener que soportar al jefe que es más inútil que uno y que todavía te gritonea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podríamos agregarle ese. Pero si lo vemos de manera así, parca, vemos que lo que antes pensábamos que eran ganancias, en realidad son pérdidas. Y vuelvo a lo mismo. Hay momentos en los que no vale la pena apagar la televisión, ¿sí? Aunque una empresa parezca rentable en los libros, económicamente podría estar perdiendo valor, ¿sí? Entonces, eso es importante, que evalúen tanto lo contable como lo que va de manera aledaña, ¿sí? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque en competencia perfecta las empresas van a tener beneficios económicos nulos por largo plazo. De hecho, lo que acaban ustedes de ver, todas las últimas 2 semanas hemos tenido, se han tomado las carreteras, ha generado un gran impacto en la industria. Por ejemplo, aquí para el caso de México, la industria automotriz ha tenido que hacer ajustes en sus procesos productivos porque se detiene la llegada de su personal o la materia prima no llega por carreteras a tiempo, justo porque tienen just in time, debido a que se tomaron las carreteras por los campesinos. Ellos argumentan que lo que se les está poniendo como precio para colocación de su producto es injusto y no alcanza realmente a generarles ninguna ganancia. Y yo escucho a la gente y dice, bueno, sí, pobrecitos. No, es que económicamente ellos operan en un mercado de competencia perfecta. Y el comentario, el operar en un mercado de competencia perfecta siempre genera beneficios nulos a largo plazo. No es negocio, pues, ¿sí? No es negocio. Y no importa lo que haga el gobierno y si aumenta el precio del producto, de todas maneras seguirán en el largo plazo con beneficios económicos nulos. Así funciona el mercado de competencia perfecta. Entonces pueden tener ganancias, utilidades, pero beneficios no, los beneficios son nulos a largo plazo. Siempre cuando estás en competencia perfecta, es una ley. ¿Qué tendría que hacer un campesino para dejar de padecer esas situaciones que reporta? Más allá de quejarse, ¿verdad? O sea, ¿qué tendría que hacer él por él mismo para poder entonces ver una transformación? ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, Héctor. Maestra, aquí el problema es que el gobierno fija un precio, entonces no deja que la ley de la oferta y la demanda regule el mercado. Entonces los agricultores, los cañeros, los que siembran maíz, frijol, tienen un tope para vender su producto. Entonces, por más que le busquen, si no van a llegar al punto de equilibrio debido a esa limitante, pues está muy difícil. Aquí lo que tiene que hacer es, volvemos, pero eso le pasa siempre a los de competencia perfecta. Ese es el destino de los de competencia perfecta. ¿Qué tendrían que hacer? Aquí me lo dice Barragán, excelente Barragán. Lo que voy a hacer es algo, eh, salirme del mercado de competencia perfecta. Tengo que salir de ahí. Voy a contarles la historia de una persona, ¿no? Tenía exactamente es eso, Barragán. Diversifico mi producto. Le doy un plus. Dejo de vender manzanas o dejo de vender jitomates. Oye, pero yo produzco jitomates. Sí, pero los dejas de vender como los vendes. El jitomate, cuando se vende como jitomate, opera en el mercado de competencia perfecta. El punto de equilibrio sí se fija, pero se fija de acuerdo a normas estandarizadas. Por lo tanto, no hay ganancias en el largo plazo.
No hay beneficios en el largo plazo, perdón. Entonces tengo que distinguir mi producto y eso lo colocaría en competencia imperfecta. Me quitaría del mercado en el que estoy, dejo de ser de competencia perfecta para volverme competencia imperfecta. Y el primer bloque, así el más sencillo, se llama competencia monopólica. Lo que voy a hacer es, le doy un cambio y ya. Ejemplo, una manzana en el mercado, vamos a suponer, te cuesta 10 pesos. Vayas con quien vayas. Así que no puedes modificar, tu precio está estandarizado. Pero si yo agarro y agarro la manzana y la envuelvo en tamarindo y le pongo una bolsita de celofán y le pongo un moñito, la vendo en 50 pesos. Porque no opera en el mercado de competencia perfecta. Está operando en un mercado de competencia monopolística. Una alumna en una ocasión, aquí en la universidad, en una materia que yo daba, que quitaron, tenían que hacer un proyecto de exportación real. Así que, es cierto, el caso, el chilito de Tajín trajo algo así de simple. Agarran y le ponen a una manzana, a un sobrecito de Tajín y automáticamente ya te la venden por pieza más cara. Así que sí. Les digo, bueno, esta niña tenían que hacer un proyecto de exportación real y ella me dice, ay, maestra, ¿yo qué voy a exportar? Mi papá es campesino, ahí de Villa de Reyes, siembra frijol y se le ocurrió la genial idea de sembrar frijol vaquita. ¿Han visto lo que es el frijol vaquita? ¿Lo conocen? Déjenme ver si podemos poner una imagen si encontramos un frijol vaquita para que lo vean. Este es el frijol vaquita. ¿Sí? Ok. Es un frijol pinto blanco y negro. Cuando se desarrolló ese frijol, se pensó que la gente lo iba a amar. Tenía las particularidades de tener eh, la consistencia de una alubia y las cualidades de un frijol negro. Pero la verdad es que los mexicanos lo vieron y dijeron, no, no me gusta, no me gusta como saben, no me interesa y no se vende. Y lo único que se vendía era para hacer collares, aretitos simpáticos como Mexican Curious. Y pues ella me decía, pues entonces mi papá se pone a la orilla de la carretera con su bolsa de frijoles. Y pues ahí nos, pues medio sacamos, lo único que quiere es siquiera recuperar lo que le invirtió. Y entonces yo le dije, no, necesito que busques una alternativa. Sácalo del mercado. O sea, no vendas frijol, vende otra cosa con el frijol. O sea, ¿cómo vendo frijol sin que sea frijol? Búsquele. Al término del semestre, ella estaba vendiendo a los chinos la producción total de frijol vaquita, completamente. ¿Por qué? Porque no lo vendió como frijol, lo vendió como materia prima para elaborar aceites. El frijol vaquita tiene como cualidad que se puede convertir en un aceite y a los chinos les gustaba el sabor de ese aceite. Entonces consiguió vender su mercancía en otro sitio, pero lo primero que tuvo que ver es encontrar la distinción, ¿sí? De que me tengo que salir de un mercado primero, porque hay que recordar cómo operan esos mercados. Segunda, busca otro tipo de beneficios. Requería un esfuerzo mayor, sí, indiscutiblemente, exportar no es enchilate otra gorda, pero a la larga le funciona. Nuevamente es el ejemplo de voy a disminuir mis utilidades mucho más de lo que ya tenía porque tengo que invertir en investigación, en llamadas, ¿cómo se llama? En ese entonces eran llamadas por teléfono para conseguir clientes en China, etcétera, pero a la larga consiguió vender toda la producción de frijol. Y no solo eso, sino generar un contrato por 5 años para vender todo lo que pudiera producir de manera anticipada de frijol. Entonces, esas son alternativas, ¿no?
Entonces, vamos más allá de las utilidades contables. Necesitamos salirnos del mercado cuando no nos está yendo bien. Entonces, cuando nosotros vemos a los campesinos que se quejan, digo, es válida su queja, pero más bien es por ignorancia. Es que no entienden que están operando en un mercado de competencia perfecta y que siempre va a ser así. Y que lo que tienen que hacer es salirse del mercado de competencia perfecta. ¿Cómo? Diversificando su producto, ¿sí? Analizando los beneficios económicos y no solo las utilidades. Dejar de pensar solo en vendo tanto, cobro tanto, gano tanto. Eso es muy básico, ¿sí? Y es un pensamiento, o sea, arcaico en esta época. Necesitamos pensar en los beneficios que tenemos más allá del dinero, que a la larga se traducen en dinero. Digamos que cambia, como dice Sofía, hay que salirnos del área de confort, ¿sí? Ok, Héctor. Hay un detalle con los productores de maíz en el país. Prohibió el gobierno el uso del maíz transgénico, donde una hectárea puede producir 20 toneladas contra el maíz criollo o natural de aquí de México, que no lo quieren autorizar a producirlo aquí, que da 1 o 2 toneladas. Entonces, esa diferencia hace que los productores de aquí nacionales queden en una gran desventaja. Pero eso es propiciado por el gobierno, no porque ellos no quieran cambiar o no quieran tener nuevas innovaciones en sus productos. Yo entiendo las cuestiones de debate político, pero bueno, voy a decirles varias cosas. Primero, yo tengo 2 postdoctorados en cuestiones ambientales. Así de lo que les voy a decir, tengo bases. Estudié en el Centro de Investigaciones Biológicas de la UNAM, donde se encuentra el mayor reservorio de maíz de México, de especies criollas. Eh, Uno de los grandes problemas, algo que se ha discutido ahí por cuestiones políticas, no me gusta mucho meterme en cuestiones políticas porque creo que son como debates inútiles, pero algo que se ha debatido mucho es que no existen estudios que refieran que el maíz transgénico hace daño a las personas. Perdón, más bien no han leído suficiente. Es suficiente con que le pregunten a ChatGPT y le dame todos los links de documentos científicos donde se evidencie el impacto del transgénico en la salud humana y me cuenten lo que van a encontrar. ¿Sí? Solo en artículos científicos bien documentados. Yo, por ejemplo, a mí me cae gorda la 4T, ¿sí? De entrada. Pero si algo puedo agradecer es que no se esté vendiendo maíz transgénico. ¿Por qué? Porque daña a nuestra propia producción a la larga. No solo eso, la ley antiterrorismo de Estados Unidos, nada más quiero que vean lo que implica. Digo, no es mi clase, yo estoy en microeconomía, esto es de macro, pero para que cerremos esta idea, ¿no? Nosotros para poder exportar a Estados Unidos, desde la caída de las Torres Gemelas, aparte de las leyes aduanales y comerciales, debemos de respetar la ley antiterrorismo. Y la ley antiterrorismo dice que Estados Unidos puede vender maíz transgénico, pero no acepta maíz transgénico en compra. Así que pregúntense por qué no quiere comprar maíz transgénico, pero sí lo produce y lo vende para los demás países del mundo. Entonces, de entrada hay que evaluar eso. Segunda, sí, la forma más fácil de ver el mundo de un campesino es yo pongo un maíz que me dé mucha producción, ¿sí? Que sea resistente a las plagas. No sé si saben lo que es un transgénico, pero un transgénico se abre la cadena del ADN, se le quita el cromosoma de la planta, un cromosoma de la planta, y se le agrega un cromosoma animal. En el caso del jitomate, se quitó el cromosoma original del jitomate para producir la piel y se le colocó el cromosoma del cocodrilo que usa para producir su propia piel. Es por eso que los jitomates son resistentes a los embarques internacionales. Se hizo para eso, para que pudiéramos mandar cargamentos de jitomate sin que se apachurraran.
Pero si ustedes le preguntan a la gente adulta, mayor, o sea, los mayores, les van a decir, hay que quitarle la cáscara al jitomate porque me hace daño. Es porque no la podemos digerir igual. Ahora bien, los estudios en laboratorio determinan que esa molécula es inestable. ¿Qué significa inestable? Que cuando entra al cuerpo humano va a buscar una conexión en alguna de nuestras cadenas de ADN para vincularse. Lo que no se ha identificado es el daño, o sea, sí se ve que es inestable, sí se nota que o se identifica que dentro del cuerpo humano está generando o buscando generar enlaces, pero lo que no se sabe o no se ha tenido evidencia es que alguien empiece a tener alguna roncha o mancha o piel de cocodrilo, ¿no? Eso es lo que no se ha podido identificar. Bueno, pues esos son los transgénicos. Además, como son generados en laboratorio, se vuelven como las mulas, no pueden tener hijos. Entonces, cuando un campesino siembra semilla transgénica, no va a poder sacar maíz de ahí. O sea, su producción es muy voluminosa porque los insectos no se lo quieren comer. Esa es otra cosa. Cuando tú ves que el pan Bimbo no se llena de hongos, pues como que te debería de preocupar, ¿no? Es muy fácil. Pongan un pan que fue hecho artesanamente y pongan al lado una rebanada de pan Bimbo y esperen ahí a que se eche a perder. El pan que es hecho artesanal, al día siguiente empieza su proceso de fermento y en menos de 3 días es un pan lleno de hongos. Pero el pan Bimbo solamente se va a ir haciendo duro. Así que deberías de preocuparte de lo que estás comiendo, ¿no? Si ni un insecto lo quiere, o sea, ni el hongo lo quiere, wow, pues es igual con los maíces o con las plantas transgénicas. El, el maíz no lo quieren ni los insectos, por eso no se daña. Al terminar la producción, empieza, no hay semilla para poder sembrar, tienen que volver a comprar semillas transgénicas para volverlo a poner. Y entonces se genera un vínculo, un nexo obligatorio de dependencia con las empresas fabricantes de semillas, que están muy vinculadas a Monsanto. Si ustedes tienen la curiosidad, pónganse en internet a buscar quién es Monsanto. Y como está vinculada con la empresa Bayer, y la empresa Bayer, nada más y nada menos, originariamente era una empresa armamentista. Entonces, así es, está muy vinculado, como nos dice Martínez Barbosa, a productos cancerígenos que están vinculados en el proceso. De origen, entonces, la verdad es que no deberíamos de estarlo sembrando. Entendemos que el campesino quiere mayor producción. Vuelvo a decirles, o sea, el propósito de mi charla es decirles, ponemos nuestra atención en las utilidades, ¿sí? El campesino está poniendo sus ojos en las utilidades. Quiero maíz transgénico porque me hace producir más y tener más ganancia. Oye, pero el maíz transgénico le quita los nutrientes a tu tierra y más rápido vas a dejar de producir. No me importa porque yo lo que quiero es ganar ahorita. Mi visión es de corto plazo, no de largo plazo. Oye, pero a la larga, tu contacto incluso con ese maíz podría provocarte cáncer. Sí, no me importa porque yo ahorita no tengo cáncer. Yo necesito comer hoy. No me importa lo que va a pasar dentro de 20 años. Oye, pero fíjate que a la larga, esto podría deteriorar más el maíz criollo. Sí, sí, pero no me importa. Yo ahorita lo que necesito es ganar más dinero. Cuando tenemos esa visión y no vemos el largo plazo, nuestros negocios no están viendo las posibilidades. Entonces, ¿pasa esto con los campesinos? Sí, sí pasa esto. No saben cómo salir del mercado de competencia perfecta. No saben cómo salir. Yo fui muchos años asesora de negocios internacionales para campesinos. Les voy a dar el caso. Tuve un caso muy exitoso con un señor de Tierra Nueva que él producía nopales y él llegó y me dijo, ¿cómo le hago para dejar de vender nopales? Porque siempre gano lo mismo, me explotan, me siento víctima, ¿no? Perfecto, lo que le dije fue salte del mercado. ¿Y cómo me salgo?
Pues vamos a producir nopales encurtidos y se los vamos a vender a los europeos. Entonces ya nosotros ya no vendíamos nopal. El que hacía antes sembraba un chorro de nopal, lo cortaban, le quitaban las espinas y se lo llevaban al mercado a vender. Y le daban 2 pesos. No le daban nada. Y entonces no, se pusieron microtúneles, se hizo nopal miniatura para no dejarlo hacer la penca gorda, las pencas delgadas, se empezaron a procesar, pusimos una fábrica de envasados y se vendieron a Europa. Evidentemente no lo vendíamos a 1 peso. Con el dinero que el campesino ganó, puso una fábrica de escobas. En menos de un año. ¿Me doy a entender? Es porque se salió del mercado de competencia perfecta. Debemos de entender en qué mercado estamos. Y él entendió, hay cosas por las que no vale la pena pagar la televisión. Si vas a vender maíz, nopales, siempre venderás nopales de a peso. ¿Quién te va a pagar más por ellos? Operan en el mercado de competencia perfecta, su precio está regulado. No puedes venderlo muy caro. Hay muchos que venden nopales. Si alguien te llega y te dice, yo te lo vendo en 50 pesos la penca, te ríes, le das la vuelta y le compras al que lo vende a 2 pesos de la penca. Así que el productor tiene que salir del mercado de competencia perfecta. ¿Para qué? Para tener opciones. Vean, por ejemplo, la producción de piña en el istmo de Tehuantepec. Hay muchísima piña en el istmo de Tehuantepec. Bueno, pues el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene una cláusula especial con los mexicanos para poder venderles jugo de piña con trato especial. Es decir, la sobrecarga de impuestos, de aranceles a la importación que ellos nos podrían poner se reduce significativamente. Pero si ustedes viajan por el istmo de Tehuantepec en temporada de piñas, lo que van a ver es un chorro de piñas tiradas en la carretera, aplastadas por los camiones porque los campesinos tomaron la decisión de mejor tirarla para incrementar el precio del producto, alterando el precio de la oferta y la demanda. Ajá. Y si ustedes ven las estadísticas del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, van a ver que esa opción solamente se utiliza en un 2%. Alternativa, los campesinos deberían de hacer jugo de piña. ¿Sí? Evidentemente, el gran problema que tenemos es que el campesino siempre está dependiendo de papá gobierno que le resuelva las cosas. Y si papá gobierno no quiere vender jugo de piña en Tuxtepec, porque no le conviene, porque tiene alianzas con otras empresas, por lo que ustedes quieran y manden, lo que va a suceder es que entonces el campesino no hace nada. Y no es así. Es el productor el que debe de velar por su propio negocio, no papá gobierno. Entonces, digo, claro, todo lo que hemos dicho ahorita es macroeconómico, no es microeconómico, no es de microeconomía, es de macroeconomía. Pero son ejemplos claros de por qué un empresario debe conocer en qué mercado está y qué alternativas tiene. Y vuelvo a decirles, un campesino no tiene otra alternativa, no la tiene, no hay otra. La única que tiene es salirse del mercado de competencia perfecta. ¿Cómo? Como ya lo han comentado ustedes, diversificando. Cambia lo que vendes. ¿Sí? No, cámbialo. Urge. Evidentemente, yo tengo un caso a mí me tocó vivirlo, cuando nos empezó a ir bien con este señor Don Nicanor, que es el ejidatario del Nopal. Otros ejidatarios en una reunión ejidal le dijeron, oye, te está yendo muy bien, ya tienes 3 fábricas, ¿cómo le estás haciendo? Dijo, no, pues es que pedí asesoría, me ayudaron a diversificar mi producto y pues me está yendo muy bien. Y entonces se me acercó otro campesino, del altiplano potosino. Ellos fabrican fibra de lechuguilla. No sé si saben qué es eso. Casi no, la mayoría no sabe qué es la fibra de lechuguilla. Entonces, es con la que se hacen los estropajos, ¿sí? Pasan los señores vendiendo estropajos o como escobetas. Y eso es lo que hacen. Bueno, pues para sacar la fibra de lechuguilla en el altiplano potosino, una persona tiene que estar en cunclillas por 8 horas para sacar medio kilo de fibra de lechuguilla en cunclillas. Y el precio en el mercado del kilo de fibra de lechuguilla es de 12 pesos. El kilo.
Es decir, 2 días de trabajo. 2 días de trabajo para obtener 12 pesos estando en cuclillas. Cuando me preguntaron que si les podía ayudar a hacer lo mismo que la otra persona, pues lo primero que hice fue enterarme de qué fregados es la fibra de lechuguilla. ¿Para qué sirve? Y les vuelvo a decir, mi trabajo era sacar a la gente de la competencia perfecta. O sea, no puedes estar ahí porque siempre será 12 pesos. Procedimiento, la gente lo que hacía era obtenía su medio kilo de fibra de lechuguilla, lo iba juntando en la semana, el día sábado, en una alianza con Diconsa, se turnaban se dirigían los trailers de Diconsa al altiplano para venderles, para comprarles ellos mismos la fibra de lechuguilla. El gobierno, muy bondadoso, y lo pongo entre comillas, le pagaba 14 pesos para que ganaran 2 pesos más por su kilo de fibra de lechuguilla. Una vez que se compraba, lo transportábamos y lo llevábamos a entregar, y les digo porque yo en ese entonces era la encargada de logística de Diconsa. Lo entregábamos a una empresa que se llama Tampico Fiber. Y se lo vende, Tampico Fiber nos lo compraba a 14 pesos. O sea, nosotros no ganábamos nada. Aparentemente era una bondad del gobierno de México en tiempos de Vicente Fox Quesada para los campesinos del altiplano, pues que tenían esta circunstancia tan horrible. Y a la hora que me pongo a investigar, pues descubro para qué sirve la fibra de lechuguilla. La fibra de lechuguilla la usa la NASA. Se utiliza en los trajes de los astronautas porque genera calor. Pero además se utiliza para pulir los vidrios porque no genera rayas. No raya. Por eso se usa para lavar trastes. No raya. ¿Ok? ¿Y quién es el proveedor de la NASA de fibra de lechuguilla? Tampico Fiber. ¿Y en cuánto vende Tampico Fiber el kilo de fibra de lechuguilla a la NASA? $35 el kilo. ¿Ok? ¿Y quiénes son los dueños de Tampico Fiber? Los hijos de Marta Sagún. Así que cuando yo me enlazo con la NASA y le digo que yo le puedo proveer directamente del fabricante el producto, que se lo puedo vender más barato, pero que sí queremos ganarle, que yo se lo vendo en $20 el kilo. Y que ellos estarían ahorrando $15 si nos compran a nosotros. Lo que yo recibí fue una carta de Vicente Fox Quesada amenazante. Así que el campesino no sabía que podía diversificar su producto. Contrató un asesor para hacerlo, yo. Le conseguí las opciones, le conseguí el cliente. Teníamos a la NASA ya en la mano. Obviamente cuando pasó esto, yo les enseñé la carta a los campesinos y les dije, pasa esto, díganme qué hacemos. Yo no tengo problema, lucho con ustedes, si quieren.